Bienvenidos a Campus en Sintonía, un programa de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador, transmitido a través de YSUS Radio Universitaria. Les acompaña Juan Carlos Miguel. Este día contamos con la presencia de la doctora Ivania Belliní Carrillo Corpeño, médico especialista en ginecología y obstetricia, con quien conversaremos sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hoy hablaremos sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y la prevención de esta enfermedad. Muchísimas gracias por estar en Campus en Sintonía. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Doctora, ¿qué es el cáncer de mama y por qué es tan importante hablar de este tema? Bueno, principalmente quizás voy a iniciar por la importancia. Lo importante del cáncer de mama es que a partir del 2020 es la primera causa de muerte a nivel mundial de las pacientes, o sea, de las mujeres. Entonces, ahí radica la importancia, es decir, a pesar de que se conoce mucho del cáncer, sigue siendo la primera causa de muerte o pasó a ser desde el 2020 el número 1. ¿Qué es el cáncer de mama? Es aquel que proviene del parénquima mamario. El parénquima mamario, es decir, la mama está formado tanto de parénquima, la pura mama, hablando, y el estroma, que es lo que lo rodea, que es grasa. Entonces, la mama en el parénquima va a tener tanto cáncer ductal y cáncer lobulillar. Entonces va a ser que proviene de a partir del tejido de la mama. Muy bien, hablamos de cáncer de mama, no es exclusivo solamente para mujeres. Yo había escuchado también que en algunos casos a los hombres también les da. No es exclusivo de mujeres y a veces eso es importante porque el hombre casi no consulta. Si nos damos cuenta, la mayoría de consultas en las unidades de salud, en los hospitales son de mujeres, pero el 1% de hombres puede padecer de cáncer de mama. ¿Cuáles pueden estar asociados? Aquellos que han tenido abuelas, tías, madres con cáncer de mama, hermanas. Estos deben de consultar y hacerse su chequeo a tiempo. Entonces no está de más de que también los hombres se realicen un estudio, que es una ultrasonografía o un chequeo mensual para ver si tienen algún hallazgo anormal en sus mamas. Muy bien, ¿cuáles son los factores principales de riesgo para desarrollar un cáncer de mama? Para el cáncer de mama hay factores que nosotros no podemos modificar, hay factores que podemos modificar. Es decir, el factor más grande es ser mujer. Es el más grande. Otro de los factores de riesgo para nuestros estudiantes de la Universidad de El Salvador es el fumar. ¿Por qué el fumar? Porque ese va a generar daños en nuestro ADN que pueden ayudar a generar mutaciones y que se permita la replicación de este tumor, ¿verdad? Entonces es otro factor importante, el alcoholismo, que lo podemos modificar. Como yo explico, hay factores que no podemos modificar. No podemos modificar cuando vimos nuestra primera regla. Nuestras familias, no se puede elegir sí, qué antecedentes tienen. No podemos elegir a veces muchos factores que pueden estar inculcándolo en nuestras familias, pero depende de nosotros aquellos que sí vamos a modificar. Es decir, aquellos, por ejemplo, de tener un control a tiempo, de no ser obeso, de hacer ejercicio, son sumamente importantes para prevenir el cáncer de mama o que si nos va a dar estas mutaciones sea mayor, sea más grande. Muy bien. No tiene nada que ver el hecho del tamaño de las mamas, porque en ocasiones algunas mujeres han preguntado, mire, doctora, ¿tiene que ver con que mis mamas sean grandes, pequeñas? No tiene nada que ver. En realidad, sí hay un factor de riesgo que nosotros lo llamamos patrón denso, que no tiene que ver con el tamaño. Y el patrón denso es aquella mama que a la hora que realizamos una mamografía y la exponemos, se ve blanca. Ese sí es un factor de riesgo porque no nos hace identificar lesiones a tiempo por mamografía. Y el patrón denso no tiene nada que ver con el tamaño. Hay pacientes que tienen mama grande y que es solo tejido mamario. Hay pacientes que tienen mama pequeña y el tejido es más adiposo. Entonces el tamaño sí no tiene nada que ver con factor de riesgo para modificarlo. Ese ya es un factor hereditario.
Muy bien, en nuestro país, El Salvador, se habla de cáncer de mama. ¿Desde hace cuánto, doctora? Porque incluso se habla de otras enfermedades como la presión, la diabetes, etcétera, etcétera, que yo pudiese decir que en los años 40 en nuestro país no había como que tanta enfermedad de ese tipo. Vienen las transnacionales con restaurantes, comida chatarra, y si usted se da cuenta, las y los salvadoreños en la década de los 70 y 80 eran más delgados, hacían más ejercicio, no sé, y ahora de los 90 en adelante la mayoría somos un poquito más gorditos. Pero aproximadamente, ¿en qué momento se comienza a hablar acerca del cáncer de mama aquí en nuestro país? Fíjese que esa pregunta es bien bonita, porque en realidad a nivel mundial la OMS es la que dicta parámetros para hacer el tercer mundo, digamos, para hacer como las entrevistas o para hacer hincapié a la gente de realizarse, y apenas en los 80, 85, 86 ya se conmemora el 19 de octubre y se comienza a hacer a nivel mundial para la lucha contra el cáncer, y en los 91 toman auge, que ya comienzan a repartir listones rosados, en Nueva York incluso, y ahí es donde viene más en los 90 y en los 2000, ya a los países de tercer mundo. Sin embargo, el cáncer de mama, o sea, existe mucho antes de la época de Cristo. Se habla incluso de papiros donde describen cómo es el cáncer en la mujer. Antes, como no se tenía conocimiento, decían que era un cangrejo que invadía la mama y era tan mutilante antes de la anestesia, de todos los cambios que han habido. Retiraban mama, retiraban pectorales, costillas. Entonces, si nos damos cuenta, aunque es un tema que ha venido en auge porque se ha visto de que la obesidad, que los cambios, que la comida, hay más casos. Las redes sociales nos ayudan para que tengamos más conocimientos. Hay casos descritos mucho antes de aquellos que estudiaban todas estas patologías y que probablemente no daban un nombre específico, pero que ya hacían incluso cirugías grandes, que para cauterizar tenían que quemar. Incluso hay algunos escritos que dicen que los primeros fueron los barberos. Uh-huh. Como tenían un corte limpio, retiraban las mamas en un solo corte. Entonces esto viene de mucho antes, independientemente que hoy haya muchos más casos, muchos más casos. Pero sí es súper interesante la historia del cáncer de mama. No, mire qué bonito, yo también no sabía la respuesta que se me iba a dar, no sabía que fuera tan antiguo. Sí. Tan antiguo este tipo de patología. Mire, qué interesante lo que estamos aprendiendo en Campos en Sintonía. ¿A partir de qué edad es recomendable realizarse chequeos o mamografía? Nos damos cuenta también que incluso el desarrollo en hombres y mujeres ha cambiado mucho. Yo recuerdo antes las niñas a los 15 años como cuerpo de niña, ¿verdad? Y ahora vemos señoritas de 15 años ya muy desarrolladas. Entonces, ¿en qué momento usted recomienda hacer chequeos de mama? Se recomienda realizarlo a partir de los 40 años, la mamografía. Mucho antes es difícil porque el patrón denso de que hablábamos en algún momento nos limita a tener un diagnóstico. Se recomienda a los 40, vemos que los picos, incluso las actualizaciones que siempre hace el MinSal, cuáles son los picos para nosotros los latinos o para El Salvador, cuándo se da más el cáncer de mama. Sin embargo, si nosotros tenemos factores de riesgo, se realiza la mamografía a los 30. Pero si no tenemos factores de riesgo, tenemos un desarrollo muy precoz, puede realizarse una ultrasonografía tan temprano, a los 18 años o mucho antes, si hay alguna lesión o una duda de las madres, que casi siempre son las primeras que se dan cuenta. Muy bien, ¿y en qué consiste la mamografía? Muchos hombres hemos hablado y hemos escuchado acerca de eso, también muchas señoritas, por ser mujeres también, pero preguntan en sí en qué consiste la mamografía, cuáles son los pasos que tiene que seguir una señorita, una mujer para hacérselo. Primero, la paciente, hay dos tipos de mamografías. Tenemos la que es diagnóstica y la de tamizaje. Cuando ya se les va a realizar una mamografía, primero no deben de colocarse ninguna loción, ningún desodorante, porque eso puede limitar el diagnóstico. Al nosotros poner la imagen, se pueden ver el desodorante incluso como imágenes sospechosas.
Entonces debe darse un buen baño, saber por qué se va a realizar la mamografía, por qué se va a realizar. Llega, se coloca sobre una mesa, si es fría. Si es de tamizaje, se recomienda posterior a la regla para que no duela tanto, porque hoy por hoy sí genera un poquito de presión, más no bien gran dolor, porque la fuerza que hace es solamente para estirar la mama y tener una mejor visualización de esta. Perdón, cuando dice la fuerza que hace, ¿qué es lo que hace la fuerza? La fuerza son como dos placas. Son dos placas que van a tener en medio la mama. Ok. Van a tener en medio la mama para tomar una fotografía de esta. Ha ido actualizándose tanto que hoy la fuerza es digitalizada, es menos. Entonces hay mamógrafos que son muchísimo mejores. Incluso hay mamógrafos que tenemos tomosíntesis, que nos hace cortes de 2 milímetros de la mama. Esto le ayuda a la paciente porque genera menos molestia, genera menos dolor y tiende a consultar más. Antes las mamografías eran más convencionales, costaban un poquito más la colocación. Hoy en el país hay todo esto. En el Hospital incluso Nacional de la Mujer tenemos un mamógrafo muy bonito. En el seguro también hay muchos lugares que tienen mamógrafos digitales que son muy buenos. Y esto nada más es fotografiar la mama y después el radiólogo encargado va a dar esas lecturas. Muy bien, interesante. Sí, porque muchas personas que estoy muy seguro que están muy interesadas en el tema y en su experticia con respecto al tema estarán preguntando, ¿qué es la mamografía? Muchos hombres también nos preguntamos eso y ¿qué es? ¿Verdad? Sabemos que es un examen, pero ya así como lo detalló la doctora, pues ya uno tiene una mejor idea acerca de eso. La mamografía es sumamente importante en una edad adulta, incluso como usted lo decía, una edad joven donde las mujeres pueden realizarse este examen. Ahora, ¿qué señales o síntomas debe motivar a una mujer a acudir al médico para este tema de la mamografía? En realidad se debería de iniciar sin síntomas. Es decir, deberíamos de iniciar a los 40 años y se espera que no se tenga síntomas, o a los 30 en aquella paciente que tiene muchos factores de riesgo. Pero vemos que en nuestro país la mayoría de veces no es así. Es decir, la paciente no va a llegar por un síntoma, por un dolor, por secreción en la mama, por una tumoración. Se esperaría que la mayoría sean de tamizajes, es decir, cuando a mi paciente no le duela, no le pica, no le arde. Ahí se espera, es la mejor manera, porque en esa ocasión podemos identificar lesiones que probablemente van a ser curables. Y no solo vamos a tratarlas, sino que vamos buscando la curación. Muy bien. Hablando de la curación, cuáles son los tratamientos más utilizados actualmente? Para hablar de tratamiento, cuál es el más utilizado, es un poco difícil, porque como hay varios tipos de cáncer, entonces no es un solo tratamiento. La mayoría van a incluir quimioterapias, van a incluir radioterapias, cirugías. El orden de cada evento va a depender de la paciente, del tamaño del tumor, va a depender de, por ejemplo, si se puede realizar cirugía o no. Va a depender cuál es la respuesta de a la quimioterapia, si da la mama. Si yo le soy sincera, el país todavía está en muchos cambios para ofrecer el mejor tratamiento para la paciente con cáncer. Pero si hablar cómo es el paso, cada paso de cada paciente, los tratamientos incluyen cirugías, quimioterapias, radioterapias, pero dependiendo de cada paciente. Me supongo que con el fin de salvar el pecho, no extirparlo, me supongo. Sí, en realidad se habla de que hoy entre más conservadores somos, hacemos mejor. Es decir, antes se suponía, como hablábamos de la historia, que entre más quitábamos, era mejor la curación. Hoy se habla de que entre menos hacemos es más, hacer lo mínimo indispensable. Okay. Es decir, por ejemplo, una paciente que tenga una etapa temprana, un cáncer temprano que no sea triple negativo, se le puede ofrecer un manejo conservador, se puede.
Y esto es buscando diagnósticos tempranos, porque si hablamos de diagnósticos tardíos es bien difícil ofrecerle quizás un manejo más conservador, porque para la paciente la mama es sumamente importante, ¿verdad? Sí. Sumamente importante. Usted me acaba de mencionar una palabra, me he quedado así. ¿Qué es triple negativo? Tenemos aquel cáncer que cuando nosotros hacemos diagnósticos mandamos pruebas para ver si va a responder a hormonas o si va a irse más por el área de la quimioterapia. Es decir, los triples negativos no tienen receptores de estrógeno, progesterona, ni otros de membrana que van a responder a esto. Entonces, estos son mucho más agresivos. Ahora, ¿cómo afecta esta enfermedad a nivel emocional y familiar? A nivel, en realidad, yo que soy mastóloga, veo a la paciente desde su ingreso a un hospital hasta su diagnóstico. Uh-huh. Entonces, a nivel emocional, la paciente se encuentra entre, me voy a morir. O sea, lo primero es, me voy a morir y cuándo. Entonces, esa duda de la paciente genera más preocupaciones, miedo. Y en los familiares, el costo económico, emocional. Porque nuestras poblaciones, la gran mayoría, tienen limitaciones, aunque veamos que el país es pequeño, pero incluso pacientes de cabaña les cuesta venir. Sí. Les cuesta un montón movilizarse, pasar ciertos lugares como Los Chorros, les cuesta. Entonces hay familiares que si no trabajan, no pueden mandarlas. Entonces, lo emocional afecta a la familia increíblemente, que alguien esté enfermo, porque son varias citas, porque hay que hacer diagnósticos, la incertidumbre si mi familiar se me va a morir, si qué etapa sigue, qué va a pasar en quimioterapias, qué va a pasar en cirugía. Siempre debe de ir acompañado tanto a familiar que cuida al paciente como del paciente de un psicólogo, porque son etapas que pasan del diagnóstico, desde la sospecha, son bien difíciles. Incluso me supongo que también una mujer que se le haya realizado una cirugía de mama, también es sumamente importantísimo el psicólogo. Sí, sumamente importante, porque es una mutilación. Para la mujer siempre se ha visto la mama que es algo de tanto de estética, para la sexualidad y para la lactancia. Entonces, la mutilación deja sentimientos de pérdida, uh-huh, de pérdidas grandes para ella. Entonces, siempre debería de acompañarse de un psicólogo. Se habla que el cáncer de mama no debe de estar acompañado solamente el familiar y el médico. Debe de haber un equipo multidisciplinario. En realidad, hasta la iglesia está comprometida en estas pacientes. Qué interesante. Muy bien, ¿qué redes de apoyo o programas existen para acompañar a los pacientes y sobrevivientes en el caso de hay una cirugía, hay operación, quimioterapia, radioterapia? Estamos aprendiendo, sí. Miren qué bonito. Pero, ¿cuáles son esas otras organizaciones que pudiesen llegar a apoyar a una sobreviviente de cáncer, por ejemplo? Fíjese que, como le explico, hay muchos cambios a nivel de hospitales. Hay hospitales que, por ejemplo, tienen cuidados paliativos, que le dan a la paciente su medicamento para el dolor, que se lo acercan. Hay programas que pueden ayudar a la paciente, hay iglesias que ayudan al traslado, hay unidades de salud que prestan transporte para trasladarlas. Hay muchas redes de apoyo, siempre le debemos a la paciente. Es decir, como país de tercer mundo, siempre buscamos complementar varios vacíos, pero estamos en la lucha para que haya muchas más redes. Por ejemplo, nosotros tenemos psicólogos, uh-huh, hay cuidados paliativos, que debe de mejorar y haber más personas, sí, pero vamos encaminados. Muy bien, para ir finalizando, ¿qué mensaje daría usted a las mujeres y hombres sobre la importancia del autoexamen y los chequeos médicos? Primero, para nuestra población salvadoreña, hacer un llamado a todos, tanto los hijos, las hijas, hermanos, abuelos, de que si tienen una paciente mujer en etapa de, por ejemplo, 40 años, les recordemos de hacerse su chequeo.
les recordemos, el mensaje es hacernos un examen también nosotros, todas las mujeres, después de que pasó la regla, cuando ya terminó, hacernos un examen, porque si identificamos una lesión, podemos consultar. Si, por ejemplo, les recordamos, mamá, le toca su mamografía, la vamos a llevar, hoy el mes de octubre la vamos a llevar, podemos identificar lesiones pequeñas. Y en la mama es tan increíble que una lesión que a veces mide 5 milímetros, que es tan pequeña, que aunque en ese momento el patólogo no nos reporta cáncer, puede ser una lesión que en 8 años pueda convertirse en cáncer. Entonces la búsqueda, y es bien importante y lo voy a mencionar, mastología en el país va tomando un poquito más de protagonismo en el diagnóstico temprano del cáncer de mama, porque no es lo mismo que yo haga un diagnóstico de una lesión premaligna, la quito, tomo decisiones con esa paciente, hacer un diagnóstico ya con un cáncer de mama. Entonces ahí viene la importancia del autoexamen, de la consulta a los 40 años, de sus ultrasonografías, porque la paciente mujer, aunque sí es la que más consulta, porque el hombre cuesta, por ejemplo, a veces se nos olvida, vamos por un tratamiento, pero se nos olvida que tenemos que realizarnos una ultra, debemos examinarnos el pecho, debemos hacernos una ultra pélvica, a veces se olvida. El llamado es examinarse y consultar a tiempo. Consultar a tiempo es importantísimo. Llegar y decir a la unidad de salud, doctor, me toca la mamografía, déjemela, es importante. Yo sé que el doctor debe estar pendiente, pero también nosotros como pacientes. Acordarnos, ya me toca tal examen. Entonces, porque cambia el panorama. Es decir, no es igual tener una paciente en etapas tempranas que en etapas tardías. Nos cambia totalmente el panorama para ella y para su familia. Muy bien, doctora Carrillo, de verdad que sumamente agradecidos con su presencia, su compañía, pero me gustaría que también enviara un mensaje a la comunidad universitaria, a todas las personas y el público que está pues sintonizando esta sección, este programa de entrevistas Campos en Sintonía, para que usted pueda dirigirse a ellos, despedirse y también darles un mensaje acerca del cáncer de mama. Yo amo la Universidad de El Salvador, fui criada en la Universidad de El Salvador y les digo, como estudiantes, el mensaje es que nos examinemos, porque a veces somos los que más sedentarios somos por el estudio, a veces tendemos a ser más obesos cuando estamos estudiando, a llevar una vida lo más saludable posible, porque también podemos tener pacientes jóvenes con cáncer de mama y tratar de llevar el conocimiento a nuestra población en general, porque a la universidad vienen de todos los departamentos. Entonces, tratar de, por ejemplo, evitar el fumar, evitar muchas cosas modificables que ya hablamos que pueden hacer para tener una mejor salud, y repartir el conocimiento, porque el conocimiento solo de una persona no hace cambios. El conocimiento de la mayoría de la población va a hacer el cambio. Vamos a tener pacientes que se autocuidan más y vamos a tener diagnósticos más tempranos. Muy bien, muchísimas gracias. Nos acompañó la doctora Ivania Belgini Carrillo, médico especialista en ginecología y obstetricia, con quien hemos conversado acerca del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, un tema muy importante para hombres y mujeres y también para la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, doctora. Bueno. Les invitamos a que estén pendientes de este espacio de entrevistas donde tendremos otro tema de relevancia para la comunidad universitaria. Les acompañó Juan Carlos Miguel. Feliz día.